Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias por este tiempo de estar reunidos en familia, Señor. Hemos venido para alabarte, para adorarte. Qué bueno, Señor, es estar juntos como el cuerpo de Cristo, unidos para alabarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. En esta mañana, Señor, hemos venido con un corazón dispuesto para aprender de ti, para recibir de ti, Señor, porque cada día queremos ser edificados en tu palabra, Señor. En esta mañana disponemos nuestra mente y nuestro corazón para ser buenos receptores del mensaje que tú tienes para nosotros. Padre, gracias por todo lo que tú estás haciendo en nosotros, porque sabemos que tu palabra es la verdad, pero al mismo tiempo también sabemos que tu palabra, Señor, cumple su propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú enviaste tu palabra y tu palabra cumplió su propósito. Nunca regresó vacía, sino que cumplió el propósito por el cual fue enviada. Y te agradecemos, papito lindo, en esta mañana por este tiempo. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestro Señor es bueno. Cada semana estamos aprendiendo y conociendo más acerca de nuestro Dios. Creemos de que la palabra de Dios, que es viva y verdadera, está trabajando en nuestros corazones, está transformando nuestra mente, está adiestrando nuestro cuerpo para que pueda vivir conforme al propósito y a la voluntad del Señor. Amén. Estamos llevando cada semana, ¿no?, una enseñanza, una prédica acerca del Evangelio de Juan, lo maravilloso y precioso que es este Evangelio, no solamente por su contenido teológico, sino porque es un libro que nos muestra el amor de Dios, nos muestra el corazón del Padre, nos muestra realmente quién es Jesús. No solamente porque muchas veces nosotros hemos conocido, conocemos a un Jesús en lo natural, pero Juan nos presenta desde el principio a un Jesús, ¿no?, en el Espíritu, un Jesús que es Dios. Y hemos visto que el propósito claro por el cual Juan escribió todo el Evangelio de Juan es para que las personas puedan creer de que Jesús es Él, es el Cristo, según Juan 20:31, ¿no?, nuestro texto base que tenemos, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y es muy importante saber que desde el principio Juan presentó a Jesús como el Cristo, como Dios, ¿no? A diferencia de otros evangelios que de repente no hablaron mucho acerca de Jesús, simplemente diferente, lo vieron como el Jesús hombre, ¿no? Que llegó acá a la tierra, nació de María, ¿no? Vivió una vida natural como todos. Pero Juan, perdón, presenta a Jesús pues como Dios. Él dijo que él había venido desde que estaba con el Padre y el Padre y él eran uno, y realmente nos habla acerca de la deidad de Jesús, ¿no? Nos presentó a Jesús como tal y estuvo en todo momento hablando acerca de quién era él. Y cuando empezó Jesús a manifestar a iniciar su ministerio, muy importante es ver que cada persona que tenía su encuentro con el Señor lo reconocía como el Mesías. Y algunos, obviamente, inspirados por el Espíritu Santo, reconocieron en automático que él era el Mesías, que él era el Cristo, que él era el que iba a venir. Pero otros lo seguían por causa de los resultados que tenía Jesús, por las señales que él hacía, ¿verdad? Eso motivó pues justamente a Nicodemo, uno de los maestros de la ley, un fariseo que realmente amaba a Dios, conocía a Dios, y hemos estado hablando semanas atrás, qué importante es entender que muchas personas en este tiempo aman a Dios, buscan a Dios, desean conocer más de Dios, pero muchas veces lo hacemos de una manera natural. Tal vez lo hacemos de una manera escritural. Conocemos la Biblia. Nicodemo era un fariseo que conocía las escrituras al revés y al derecho, pero no la entendía. Hay muchas cosas que no entendía porque hay cosas que hay que discernirse de una manera espiritual. Es por eso que mucha gente de una u otra forma trata, ¿no?, de discutir, ¿no?, de la Biblia es así, que la Biblia es así, porque lo tratan de entender la palabra de una manera natural. Pero la Biblia no se entiende de una manera natural, se tiene que discernir espiritualmente. Y Nicodemo no entendía este mensaje. Él dijo, ¿cómo puede ser? Cuando Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. Él humanamente dijo, naturalmente, ¿cómo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre y nacer? O sea, lógicamente, esa era su lógica, digamos, ¿no? Pero no era lo que Jesús le estaba diciendo, ¿no? Y Jesús le empieza a explicar cómo tiene que nacer del agua y del espíritu, no cómo es el espíritu, cómo se mueve el espíritu. Y él dice, ¿y cómo debe pasar eso? ¿Cómo sucede eso? O sea, aún así no le entendía y Jesús siempre trató de explicarle de una u otra manera. Y a veces nosotros estamos en la iglesia, leemos nuestra Biblia, pasamos tiempo con Dios en nuestro devocional, pero a veces no entendemos lo que realmente Dios quiere de nuestras vidas. Y Juan quiere cada vez enseñarnos los puntos claves para que nosotros de una manera sencilla, de una manera práctica, podamos conectarnos con Dios, podamos
vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Normalmente los religiosos, los fariseos, los maestros de la ley de aquel entonces, ellos eran muy estudiosos de la Biblia, pero en lo natural. Y en este tiempo hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero no tiene el discernimiento de ella. Hay grupos religiosos que estudian años y años teología, libro tras libro, y al final no entienden el mensaje de la palabra de Dios. Y Juan quiere que nosotros entendamos realmente lo que Dios quiere que aprendamos, la esencia de la palabra de Dios. Y Jesús le empieza a explicar a Nicodemo cómo debe de ser todo este proceso, ¿no? Y dentro de ese contexto, él habla acerca de lo que vimos la semana pasada, y vamos a ir viendo aquí nuestro tema, ¿no? De Juan 3, versos 16 y 18. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Vamos a repasar un poco, ¿no? Lo que vimos como tema era, Jesús vino a darte una vida eterna. Nicodemo no entendía mucho acerca de lo que era la vida eterna. Nicodemo básicamente era un hombre que conocía las escrituras y él sabía de que si que sus obras no iban el hacer obras agradables a Dios iban pues a ponerle en un lugar donde iba a ser aceptado por Dios. Pero él no entendía mucho acerca de la vida eterna. Ellos se vivían una vivencia totalmente diferente y Jesús vino a mostrar una vida totalmente nueva. Por eso que en Juan 3:16 viene a hablar y dice claramente, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese que Juan trata de explicar a través de las palabras de Jesús a Nicodemo lo que realmente, ¿no? Lo que motiva a Dios, por qué Dios hizo lo que hizo. O sea, enviar a Jesús para que muera por nosotros en la cruz. Y lo que motivó a Dios no fue el deseo de tener una iglesia o de tener un grupo de seguidores o de tener X razón. No, lo único que le motivó a Dios fue el amor que tenía para con cada uno de su creación. Amados hermanos, Dios nos ama de una manera maravillosa. El amor de Dios, amados hermanos, es tan maravilloso, tan grande, que Dios no escatimó ni siquiera en sacrificar a su propio Hijo. Y Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra vida plenamente a Él, en esa misma dimensión. Así como Él entregó lo mejor que tenía, Dios espera que nosotros entreguemos lo mejor de nuestras vidas. Dios no quiere que simplemente nosotros pasemos unas horas con Él, sino Dios quiere que estemos siempre con Él. Por eso dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, dice. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que estés divagando en la oscuridad, en las tinieblas. Dios no quiere que estés jugando con el pecado. Dios no quiere que estés tratando de una u otra manera de agradar a la gente, o agradar a Dios por tus obras, por tus acciones. No, Él quiere que tú entiendas que Él no quiere que te pierdas. Y la mejor forma que no te pierdas es lo que Él dijo claramente, ¿no? Que tú vas a poder tener vida eterna cuando tú puedes poner tu confianza en este don maravilloso que dio nuestro Dios, que es su Hijo amado. Amén. Entonces, en el verso 17 decía, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y bien lamentable y triste es cuando vemos gente en este mundo que piensa que una vida con Dios es una vida de condenación. Y a veces se predica una vida de condenación. A veces vemos a gente que está en pecado y decimos, mira ese pecador, y empezamos a actuar no como Dios nunca pensaría eso de esa persona. Porque Dios no envió a Jesús para condenar al mundo. No vino para condenar al mundo, sino para qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, ¿cuál es el propósito principal de Dios a favor de la humanidad? Salvarlos. Si estás en un problema, Dios te quiere salvar. Piensa en el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? Él quiere salvarte. Él quiere ayudarte. Él quiere llevarte a un nivel de vida donde tú puedas entender que Dios es lo más importante en tu vida. Todo lo demás no cuenta. Es por eso que una persona puede dejar de pecar, porque yo estoy pensando que en lo que quiero hacer una vida que agrade a Dios, no una vida que no agrade a Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos que Él envió a Jesús no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Amén? Y sigue explicando en el verso 18, dice, el que en Él cree, dice, ¿no? No es condenado. Y Juan empieza acá a explicar, y obviamente Jesús hablando dice, ¿no? Que aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
¿Y por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La semana pasada hablamos claramente de esto, que la gente rechaza a Dios no tanto por sus acciones, sino porque no quieren creer en Él. Y ahora el Señor va a empezar a detallar claramente qué significa esta condenación. Hoy día vamos a leer Juan, verso 19 al 21. Si tiene su Biblia, pues será que me acompañara. Podamos leer todos juntos. Juan 3, versos 19 al 21. Dice así. Porque acá acuérdense que Jesús habla acerca de la condenación. El que cree en Él no es condenado. Y es importante que entendamos esta palabra condenado, que es culpa, ¿no? Que es condena, que es un juicio ya predeterminado. Pero aquel que cree en Jesús no es condenado. Dice así, verso 19 dice, y esta es la condenación, dice, ¿no? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A través de este texto bíblico, amados hermanos, vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Y el título que he puesto con esta predica el día de hoy es Jesús, la luz que vino al mundo. Para entrar un poquito en contexto y entender claramente cuál es la situación de la humanidad, vamos a darnos cuenta que en el principio, Génesis capítulo 3, un hombre llamado Adán con su mujer Eva cometieron un pecado. Y ese pecado trajo una maldición, una condenación a toda la creación, a toda la humanidad. Es por eso que las cosas tienden a perecer por causa del pecado. El mundo estaba condenado. El mundo estaba ya condenado. Por eso que, si usted se ha dado cuenta, usted, una persona, por más buena que sea, en un momento de su vida su carne, su naturaleza, le va a querer llevar a hacer algo incorrecto. Y cuando hablamos de pecado, a veces la gente piensa, no, el pecado solamente es pues matar, robar, destruir, hacer cosas ilícitas, ¿no? Y pensamos que esas cosas, ¿no? Es pecado. Pero la Biblia claramente habla acerca de que el pecado, o simplemente el orgullo, es uno de los pecados más graves que existen en esta humanidad y la gente no lo considera. El creerse más que el otro, el compararse con otra persona, el hablar mal de alguien es pecado. Y para Dios el pecado, dice, para Dios la paga del pecado es la muerte. Y no dice pecado X o pecado Y, no, dice pecado. Si tú te robas un céntimo o te robas $1.000.000, igual es pecado para Dios. Y tu juicio, tu condena significa la muerte. Entonces, este mundo estaba condenado. Este mundo vivía en tinieblas. Aún este mundo quiere seguir viviendo cegado en las tinieblas. Y lamentablemente, déjeme decirle que esto no va a cambiar hasta el final de los tiempos. El mundo va a seguir viviendo y mucho más. Si nosotros somos mayores de 50 años para arriba, se van a dar cuenta que la juventud de este tiempo no se compara en nada a nuestra juventud de los años 70, 80. En nombre de la tecnología, de la modernidad y de la actualidad, el ser humano se está enrumbando cada vez hacia el desastre, hacia la destrucción, hacia el caos, hacia las tinieblas. Y son gente que no quiere escuchar de Dios porque justamente lo que hemos leído es lo que pasa con ellos. Aman su pecado, disfrutan el pecado, se deleitan en el pecado y tienen como excusa al final todos van a morir. Y lamentablemente piensan que dejando de existir en este planeta Tierra se acaba su vida, pero de acuerdo a las escrituras no es así. Hay una continuidad de vida luego que tú dejas tu cuerpo de existir en esta tierra. Y es muy lamentable, digo, porque no son gente ignorante, no son condenados por causa de su ignorancia, son condenados por causa de su pecado.
y sus bajas pasiones y sus bajos deseos y su propia rebeldía de ir en contra de Dios. Yo creo que a medida que nosotros vamos aprendiendo la palabra de Dios, vamos a tener una claridad y una luz para entender claramente que en este mundo existen dos caminos. El camino de la luz, que justamente Jesús vino a traer esta luz al mundo, y el camino de las tinieblas, el que ya permaneció desde el momento que Adán y Eva pecaron, desde el inicio de la creación. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en un lugar, por eso la Biblia dice en Efesios 2:10, perdón, 2:1 y 2 decía que nosotros estábamos muertos. Esta humanidad sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Y trata mucha gente de justificarse tratando de hacer buenas obras, tratando de cumplir la ley, tratando de ser lo mejor para los demás. Pero muchas veces todo lo que hace lo aparta más de Dios, porque trata de buscar su propia justicia y no busca la justicia de Dios. Y Jesús vino a este mundo justamente ¿para qué? Para traer luz, para traer esperanza, para traer vida. Y Juan en su Evangelio nos va a hablar acerca de esta luz que lo dijo en capítulo 1, verso 1 al 4, cuando dijo que esa luz venía al mundo. Esa luz que iluminaba a todo hombre venía a este mundo, pero el mundo rechazó esa luz. Y aquí lo va a explicar en mayor detalle. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice este texto en Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Dice así, y esta es la condenación. Fíjense, amados hermanos, que Jesús va a empezar a explicar a Nicodemo, un maestro de la ley, para que él pueda entender lo que significa la condenación. Lo que le estaba diciendo es Nicodemo, viviendo como estás viviendo, un hombre celoso de la palabra de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que busca de todo corazón honrar a Dios, pero tú estás en condenación. Tú estás en las tinieblas. Cuando él dijo, Señor, las cosas que haces son de Dios, Jesús no le dijo, así es cierto, no le dijo, tú no, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En pocas palabras, estás en la oscuridad, estás en las tinieblas, estás lejos del plan y de la voluntad de Dios. Es por eso que Dios encierra a toda la humanidad en un solo camino. Y ese camino claramente Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa es la declaración más magnífica que un ser humano puede encontrar y puede abrazar en su vida. Yo encontré el camino, yo encontré esa salvación, encontré esa vida. Entonces, Jesús empieza a seguir explicando a Nicodemo respecto a cómo vivir esta vida. Y claramente le dice, no, y esta es la condenación, le empieza a explicar a Nicodemo. Porque Nicodemo, acuérdense, aún estaba así medio perplejo, entiendo que va a nacer de nuevo, el agua, el espíritu, que la serpiente, que no es condenado. ¿Cómo es esto? Yo tengo años estudiando las escrituras, yo tengo años leyendo, conozco la escritura al revés y al derecho, yo soy celoso que la gente cumpla las escrituras, pero me dices que estamos condenados. O sea, todo lo que estoy haciendo no sirve de nada. Y justamente Dios le estaba llevando para que él pueda entender lo que realmente Dios anhela del ser humano. Que no ponga su confianza en sus obras, que no ponga su confianza en sus acciones, que no ponga su confianza en lo bueno que puede ser, sino que pon tu confianza en Cristo Jesús. Amén. Entonces, es importante ver acá que Jesús es la luz de este mundo. Amén. Él es la luz del mundo. Amén. Y Él ha venido para traer salvación a esta humanidad. Porque en esta humanidad, amados hermanos, tenemos dos grupos de personas. Para Dios existen dos grupos de personas. Uno, los que están en la luz. Y dos, los que están en tinieblas. ¿Amén? Los que están en tinieblas están siguiendo la corriente de aquel que desobedeció a Dios, Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios y trajeron la condenación a este mundo. Y todos aquellos que viven en desobediencia a Dios están en condenación. ¿No? Están en condenación. Por lo tanto, amados hermanos, la condenación ya está declarada. La condenación no se da cuando tú cometes un pecado, sino que tu naturaleza ya es de pecado, ya estás condenado. Por eso Jesús viene a decir, y esta es la condenación, y empieza a hablar, ¿no? Dice que esta es la condenación. Dice, que la luz vino al mundo. ¿Cuándo ustedes se acuerdan que la luz vino al mundo? Jesús vino al mundo.
Él dejó su deidad como Dios y bajó acá, como hijo, para hacerse humano. Dice, la luz vino a este mundo. Esa luz que iluminaba a todo hombre venía a este mundo. Él vino a hacerse uno con el ser humano, para que Él pudiera mostrarnos cómo vivir una vida en cuerpo, así en carne, cómo podemos vivir una vida agradable a Dios. Mucha gente dice, no, es imposible vivir como Dios vive, y empezamos a ver excusas, en vez de decir, Señor, enséñame a vivir como tú viviste en esta tierra. Porque Jesús fue el único que vivió en esta tierra y nunca pecó, nunca vivió una vida fuera de la voluntad de su Padre. Y ese debe ser el reto para cada uno de nosotros, vivir una vida agradable a Dios, una vida que honre a Dios, que todas mis acciones, pensamientos y todo lo que pueda hacer sea para agradarle a Dios. Porque este mundo ya está condenado. Y Jesús le dice, esa es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas que la luz. El ser humano vio la luz, pero no fue a la luz, sino que amaron más las tinieblas que la luz. Y como le dije, y más en este tiempo, tal vez años atrás no había tanta, digamos, intelectualidad, tanta gente mucho más culta que ahora, pero ahora que hay más entendimiento humano, hay más ignorancia en cuanto a las cosas de Dios. Y la gente más se mete en las tinieblas y no quiere la luz, no quiere la luz, rechaza la luz. Y este juicio, amados hermanos, no es algo que se va a dar en el futuro, sino que es un juicio que ya está en camino. Es un juicio que ya ha sido condenado. Un juicio que ya está en marcha, hermanos. Es un juicio que lamentablemente ya está, ¿no? En medio del ser humano. El ser humano está condenado por causa de haber rechazado la luz. Amén. Por lo tanto, la verdadera condenación es rechazar la luz cuando se tiene acceso a ella. La verdadera condenación es rechazar la luz cuando se tiene acceso a ella. Amén. ¿Qué pasa, amados hermanos? El ser humano, por causa de la naturaleza pecaminosa que tiene, a veces va más buscando, ¿no? Agradarse a sí mismo en vez de buscar a Dios. El ser humano más está encerrado en su problema, en su pecado, que buscar la luz. A veces nos encerramos en los problemas. A veces estamos en el pecado. Y la gente ama a veces el pecado. Su corazón se inclina al mal. Su corazón busca su propio deseo. Su corazón no está buscando agradar a Dios, sino está buscando agradarse a sí mismo. O agradar a la gente, agradar al jefe, agradar a los familiares, agradar a un amigo, a una amiga. Y la gente se mete en pecado, no honrando a Dios, porque a veces ama las tinieblas más que la luz. Por lo tanto, la única forma que el ser humano puede salir de esa condición es escuchando el Evangelio, para que pueda aceptar esa verdad que viene de parte de Dios, esa luz que viene de parte de Dios, y pueda apartarse y rechazar, ¿no? Las tinieblas. Dice, ¿y por qué el hombre vive así? Dice, porque sus obras eran malas. Hermanos, el ser humano, y a veces hay esa controversia cuando dicen, no, pero los bebitos son inocentes, angelitos, no tienen, pero los bebitos tienen ya una naturaleza de pecado. Ya desde pequeños ellos ya tienen ya ¿cómo se llama el bicho? ¿No? De vivir en esas tinieblas. Es por eso que se le tiene que enseñar el camino de la verdad, enseñar la luz, enseñarle que hay una vida mejor que esa. Y la forma como el Señor nos va a mostrar no es condenándote, no es acusándote,
no es juzgándote, porque ya tu vida ya está juzgada por Dios, ya has sido condenado. ¿Sabes lo que es una condena? Es cuando ya está dado el decreto, ya estás condenado, no estás en prevención, no, ya estás condenado, ya tienes un juicio, y tu juicio es la muerte, una vida separada eternamente de Dios. Pero como dijimos en el verso 16, que Dios ama tanto este mundo y que Él no desea que el mundo perezca, sino que el mundo se salve a través de Jesús. Por eso que vemos nosotros en el verso 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Una de las características de la persona que obviamente vive lejos de Dios es que no solamente viven en ese ambiente, sino que ellos hacen lo malo y aborrecen la luz, odian la luz, rechazan la luz. Y está ahí, esto, amados hermanos, es una verdad muy presente en nuestra realidad, en nuestra sociedad actual. Si usted se pone en cualquier lugar a hablar cualquier cosa, la gente está, aunque esté hablando cosas malas, está bien, te escuchan, normal. Pero si tú sacas una Biblia y te pones a hablar acerca de Dios, la gente ahí mismo muestra su desagrado. Ya cállate, que no hables, que no digas esto, ¿no? Y empieza a rechazar la luz. Porque cada vez que la luz se manifiesta, ¿saben qué pasa, amados hermanos? Se va a revelar cómo está tu vida. Y como dice la palabra, porque el hombre hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. La gente muchas veces no se acerca a Dios, ¿por qué? Porque no quiere que su pecado sea expuesto. La gente no se acerca a Dios porque muchas veces no quiere manifestar lo mal que está. Es como aquella persona que dice, no quiero ir al doctor porque sé que me va a decir que estoy mal. Y no sabe que el doctor te puede dar una idea, un camino que seguir para poder mejorar tu vida. Y es así con Dios. La gente sabe que Dios es su solución y su respuesta a su problema, pero no se acercan a Dios. Es más, en este tiempo, y yo sé que tiempo antiguo también, pero ahora se nota mucho más, es que la gente aborrece la luz. La gente aborrece de Dios. Estamos en tiempos donde hay lugares, aún en nuestro país no tenemos eso, pero se está ahí dando, que traten de una u otra manera de moverse de esta forma como lo hacen en otros países, donde está prohibido hablar de Jesús. Puedes hablar de política, de cualquier otra cosa, ¿no? Cosas malas, lo que sea, pero si hablas de Dios o hablas de Jesús, te llevan preso, te botan del trabajo, te botan de donde estás, porque está prohibido hablar acerca de él. Prohíben que la luz se manifieste, ¿no? Porque el mundo está así, como dice este verso. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, este tiempo es un tiempo muy difícil, porque la gente ama más las tinieblas que la luz. Y muchas veces las personas empiezan a vivir una vida lejos de Dios, porque ahí nadie le dice nada. Porque ahí pueden hacer lo que le dé la gana y nadie te va a reprochar o te va a hacer mal, te va a decir algo. Y como la gente busca su propio beneficio, su propia justificación, no quieren acercarse a la luz. Pero amados hermanos, la raíz del problema no solamente, amados hermanos, es la ignorancia, como le dije hace un momento, sino que la gente ama el pecado, ama pecar, disfruta el pecado, se deleita en el pecado, lo ven como algo razonable. Y algunos dicen, bueno, todos lo hacen, todos pecan, ¿no? Y con esa falsa excusa, obviamente viven una vida contraria a la voluntad y propósito de Dios. Es por eso que la gente que ama el mal, ellos huyen de la luz. ¿Y saben por qué huyen de la luz? Para que no sean confrontados. Es como cuando usted está en un lugar donde toda la gente es delincuente, para ellos robar, asaltar, hacer violencia, para ellos es normal.
No pasa nada, gritan, pelean, se emborrachan, hacen lo que quieran y normal, tranquilo. Está en un ambiente natural. Pero si uno de ellos va a vivir en un ambiente donde la gente no vive de esa manera, van a ser extraños. Y por no dicen, no, hay todo don zanahoria, mejor sigo en el barrio donde soy, ¿no? Por eso que la gente ama el mal y huye de la luz para que no sean confrontados. Ahora, lo triste de esto es que cada persona toma su propia decisión. Ahí está justamente el libre albedrío, ¿no? Porque esto es voluntario. Y por lo tanto, si tú voluntariamente vives en las tinieblas, vives en la oscuridad, vives lejos de la luz, entonces eres condenado, eres culpable. No porque Dios te culpa, sino porque tú has decidido vivir en ese ambiente de pecado. No quieres acercarte a la luz, es más, rechazas la luz. Y a veces no nos damos cuenta, pero nosotros como cristianos a veces guardamos aún cosas en nuestras vidas que no queremos sacarlo a la luz, que aún lo escondemos. A pesar que somos, sí, temerosos de Dios, somos fieles en la iglesia, estamos constantemente en comunión con Dios, pero aún tenemos pecados en nosotros que aún lo guardamos, que aún lo escondemos y no lo presentamos a la luz. Pero déjame decirte, amado hermano, que la única forma para que tú puedas vivir una vida íntegra con Dios es siendo sincero con Él y presentando todos tus problemas ante la luz de Cristo. Y Él te va a mostrar el camino, no te va a condenar, sino te va a mostrar la solución, cómo salir de esa situación. Y no hablamos de pecado fuerte, porque a veces decimos, bueno, yo no estoy pecando de esta manera, yo no tengo esto, ya no, yo ya no. Sino hablamos cosas simples, como dije hace un momento, el hablar mal de alguien, el compararse con alguien, el orgullecerse, sentirse yo soy mejor que él, ya ahí estamos en pecado. Y pedirle al Señor que nos ayude cada día para que nosotros podamos vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Pero vamos a la parte opuesta donde Dios realmente, ¿no? O mejor dicho, el camino que Dios quiere que toda la humanidad siga, pero solamente algunos que realmente se arrepienten de corazón lo siguen. Y Jesús nos habla en el verso 21 y dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. No, obviamente, aquella persona que está practicando la verdad, o sea, que está viviendo en la verdad, va a ir hacia la luz, va a acercarse a Dios, ¿no? ¿Y por qué, por qué actúan de esa manera? Mira, dice así, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En pocas palabras, para que tú te des cuenta, ¿no? Que cuando tú estás practicando la verdad, estás viviendo en la luz, tú no tienes problema de mostrarte como eres. No tienes problema de vivir de una manera, como se dice, transparente. Porque no tienes de qué esconderte, no tienes de qué ocultarte. Tus obras no te van a condenar, sino al contrario. Manifiestan, ¿no? Que lo que tú estás haciendo son cosas que Dios te está mandando a hacer. Por eso que el verdadero creyente, amados hermanos, no teme la luz, sino que al contrario, busca la luz. Una gran diferencia con aquellos que viven en las tinieblas, que se apartan de la luz, rechazan la luz. Pero aquellos que viven en la verdad, ellos buscan la luz. ¿Y por qué buscan la luz? Porque saben que en la luz van a encontrar vida, en la luz van a encontrar respuestas, en la luz van a encontrar soluciones, en la luz van a poder vivir. Porque acuérdense, Juan decía en el capítulo 1, verso 4, decía que la luz, ¿no? Era la vida de los hombres, ¿no? Vamos un ratito a Juan capítulo 1, verso 4 para leer bien este texto. Si tienes tu Biblia, vean Juan capítulo 1. Juan nos habla, desde el principio nos estuvo hablando acerca de quién era Jesús. Y dice así, ¿no? Si va a subir la visa. Juan capítulo 1, verso 1, verso 4 dice, en él estaba la vida, dice, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. El verso 8, el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía
a este mundo. Acuérdense que dice que la luz, amados hermanos, es la vida de todo hombre. Y toda persona consciente que anhela vivir una vida como Dios quiere que viva, va a buscar la luz de todo corazón. Y esta persona que vive en la luz no está presumiendo de sus obras, sino que reconoce que es Dios quien está obrando en él su buena y perfecta voluntad. Por eso Pablo a Efesios le escribe en capítulo 2, verso 10, le dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Nosotros hacemos obras, sí, como creyentes, muchísimas obras, pero no para salvarnos, sino como consecuencia de nuestra comunión, de nuestra intimidad con la luz. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que cada uno de nosotros caminemos en ella. Amados hermanos, Dios te predestinó un camino de buenas acciones, de buenos resultados, de buenas obras. Si aún nuestra vida no está ahí, entonces necesitamos acercarnos más a la luz, para que esa luz irradie vida y nos pueda guiar en los caminos que el Señor quiere que andemos. La luz te expone, pero también te va a transformar. Es por eso que un cristiano verdadero es aquel que está pegado a la luz, pegado a la palabra de Dios. Pero no solamente para decir cuánta palabra conozco, no, sino para decir soy un hacedor de la palabra. Yo vivo la palabra de Dios, yo practico la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra está transformando mi vida. El resultado de un cristiano verdadero es aquel que su vida es transformada, que su vida es cambiada, que cada día su vida está siendo, digamos, tocada por Dios. Y sabemos que el punto clave es que tú tienes que haber nacido de nuevo. Acuérdense que todo empieza de que el hijo tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. Si tú no naces de nuevo, todo lo que estoy hablando para ti van a ser, wow, ¿qué será? Pablo decía, para muchos las escrituras son locura. Y mucha gente puede escuchar y decir, ah, suena bien, pero no, no creo. ¿No? Pero para aquellos que creemos, para aquellos que lo aceptamos, vamos a empezar a vivir las cosas de una manera diferente. A medida que empezamos a vivir una nueva vida con el Señor, vamos a vivir en la luz, pero no para creernos que somos lo máximo. No, sino vamos a vivirlo con humildad, siendo transparentes y haciendo las cosas conforme a la voluntad y el propósito del Señor. No conforme a mis propios deseos, sino conforme a la voluntad y el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Por lo tanto, vamos a terminar este pasaje del día de hoy con una pregunta muy interesante que a muchos de nosotros nos va a ayudar a reflexionar. La buena pregunta es, ¿estás viviendo en la luz o te estás escondiendo en las tinieblas? ¿Estás llevando a la luz toda tu vida plenamente o hay cosas que aún guardas en tu vida y que no quieres exponerla a la luz y te escondes en las tinieblas? Acuérdate que Cristo no vino para condenarte, sino que Él vino a salvarte y a transformar tu vida. Hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la oportuna ayuda. Él está allí para ayudar. Él está ahí para que nosotros podamos vivir una nueva vida. Él está ahí para que nosotros podamos recibir esa transformación de vida y podamos entender que es necesario que yo nazca de nuevo, que viva, que nazca del agua y del Espíritu, que empiece a entender que en Cristo Jesús, solamente en Él hay salvación. Y que mi unidad con Él me lleva a vivir en la luz y que yo busco la luz de todo corazón, a fin de que mi vida, ¿no?, sea una vida agradable a Dios. ¿Ven? Por lo tanto, vengan a la luz. No temamos ser expuestos. Dios no te va a condenar por lo que aún estás guardando en tu vida. Al contrario, Dios te va a ayudar. Cristo te va a revelar para que tú puedas salir adelante, a fin de que puedas cumplir el plan y propósito que Él tiene para tu vida. Porque Él no ha venido a castigarte ni a condenarte, sino a perdonarte y a darte una vida nueva. Una vida nueva. Y una vida nueva, amados hermanos, es una vida canosa, es una vida diferente, una vida no como has estado viviendo antes, sino es una vida con Dios. Y con Dios todo es nuevo, todo es diferente. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, no permitamos que aún las tinieblas traten de estar en nuestras vidas.
sino que rechacemos toda tinieblas exponiéndola a la luz. Y la luz de Dios que va a iluminar nuestro ser nos va a dar vida. Y esa vida abundante que Jesús mismo dijo que ha venido a traer a todos aquellos que creemos en Él. Amén. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana por este tiempo, Señor. Padre, ayúdanos para que cada día podamos entender que nuestra comunión contigo es lo más importante, Señor. Y que entregar nuestra vida en espíritu, alma y cuerpo hacia ti, Señor, es la manera correcta como tenemos que alabarte y adorarte, Señor. Muchas veces hemos permitido que las tinieblas, Señor, gobiernen nuestras vidas. Muchas veces hemos permitido, Señor, que aún a pesar que venimos a la iglesia a alabarte, a adorarte, que pasamos tiempo de comunión íntima contigo, Señor, aún hay cosas en nuestra vida que como que tenemos que entregártela a ti, Señor, exponerla a la luz, no ocultarnos de la luz, sino exponernos a la luz. Y ayúdanos, papito lindo, para poder hacer tu buena y perfecta voluntad cada día. Porque no queremos vivir por vivir, sino queremos vivir una vida que te agrade a ti en todo, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por lo bueno que eres. Gracias por tu gran amor y cuidado, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias por este día de bendición. Gracias porque sabemos que tú estás obrando en nosotros tu buena y perfecta voluntad. Gracias, papito lindo, por todo lo bueno que eres, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que cada día entreguemos toda nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Eh?